Píldoras de Historia Fácil. El desastre del 98. Se conoce como el desastre del 98 a un periodo de la historia de España donde confluyen una serie de factores políticos, militares y sociales que con el paso del tiempo llevaron al país a una grave crisis institucional y territorial. El primer antecedente nos traslada hasta la Guerra de la Independencia Española, que se produce por la invasión napoleónica en 1808, donde España libra una cruenta guerra durante 6 años contra las tropas francesas a las que finalmente consiguió vencer, pero con un importante debilitamiento en el ámbito militar y de empobrecimiento en lo social, hecho que es aprovechado por las colonias americanas para iniciar el proceso de independencia del Imperio Español. Las primeras en lograrlo fueron Paraguay y Argentina en 1810, a las que siguieron Chile, Venezuela y México, y ya en 1898 las últimas que lo consiguen son Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Junto a la imagen de vulnerabilidad que dejó la Guerra de la Independencia y la emancipación de las primeras colonias del Imperio Español, se produjo el descrédito político del régimen del bipartidismo imperante a partir de la Primera Restauración, y más concretamente durante la regencia de Alfonso XIII, donde la alternancia pactada en el poder entre conservadores y liberales excluía al resto de las fuerzas políticas, convirtiéndose en un foco de corrupción y alteración del régimen electoral. La regencia es el gobierno que ejerce un tercero en nombre del rey mientras éste es menor de edad o está incapacitado. En la crisis del 98, Alfonso XIII era menor de edad y ejerció la regencia su madre, María Cristina de Habsburgo. A lo anterior habría que unir la mala gestión de las colonias americanas, que ante la falta de reformas políticas y económicas precipitaron su aspiración de independencia. A todo ello se suma el afán expansionista de los Estados Unidos, con intereses económicos en el Caribe y el Pacífico. Entre otros, Cuba. La intervención de Estados Unidos como aliado de Cuba sería determinante para lograr aquella su independencia de España. El proceso de independencia de las colonias americanas minoró los ingresos de las arcas públicas que en buena parte provenían de aquellas, lo que acentuó la débil situación económica en la que se encontraba el país, aumentando la pobreza y el malestar de la sociedad española, que veía además cómo se producía el reclutamiento militar obligatorio, sobre todo entre las clases populares, para defender sus últimas posesiones en ultramar. Todo ello conformó una espiral en el tiempo cuyo epicentro hay que situarlo entre los meses de abril a agosto de 1898, cuando se produce la Guerra Hispano-Estadounidense, con la consiguiente pérdida de sus últimas colonias en América, Cuba, Puerto Rico y Filipinas, y la isla de Guam en el Pacífico, que se plasma formalmente en el Tratado de Paz de París, firmado en dicha ciudad en diciembre de ese mismo año, colofón del desastre español, el desastre del 98. La pérdida de la guerra con los Estados Unidos y la pérdida de las últimas colonias americanas trajo un profundo desencanto social que a la vez fue el revulsivo que dio lugar a un movimiento de regeneración nacional, sobre todo en el ámbito cultural, escritores, ensayistas, poetas, conocido como la Generación del 98, que con sus obras y actividad divulgativa, conferencias, debates, manifiestos, reflexionaron sobre la crisis nacional y propusieron una regeneración cultural, moral y política de España. A este movimiento pertenecieron autores como Unamuno, Valle Inclán, Azorín, Pío Baroja, Ramiro de Maeztu y Antonio Machado. A pesar del proceso de reflexión e intento de regeneración que se pretendió inferir a la vida pública
tras el desastre del 98, los años posteriores, reinando ya Alfonso XIII, serían también convulsos y controvertidos, ahondando en la precariedad política y social del país, que con el tiempo haría caer a la monarquía.